pregunta es muy pequeñita porque ya les he contado una parte. Entonces, el sistema urogenital va juntito. ¿De dónde se origina? Del mesodermo intermedio que se independiza. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la parte del sistema genital. ¿Por qué hacemos hincapié entre la diferencia del mesodermo intermedio? Consideramos el mesodermo intermedio como lo que rellena las glándulas. Entonces, tenemos que aprender qué da el mesodermo intermedio en el testículo y en el ovario. En el caso de, para la gónada en especial, la cresta gonadal tiene dos partes, el mesodermo y el epitelio celómico, y aparte de eso están las células germinales primarias. ¿Por qué les decimos así? Porque no sabemos si mi bebé va a ser femenino o masculino. ¿Listo? Entonces, en los conductos masculinos, obviamente es muy importante el conducto de Wolf. Su denominación anatómica es mesonéfrico. ¿Por qué? Porque atraviesa todo el mesonefros. ¿Listo? Lo que le decimos de Wolf para que no se muerdan la lengua es que entre mesonéfrico y paramesonéfrico a veces se confunden. Por eso uno es de Wolf y uno es de Müller. Así no se parecen en nada, ¿verdad? Mientras que el conducto de Müller, su denominación anatómica es paramesonéfrico porque, como vamos a ver, está al ladito. Para significa al costado. Entonces, normalmente le llamamos conducto de Müller y va a ser responsable de las trompas uterinas, todo el útero, el cuello uterino y el tercio proximal de la vagina. Eso es sumamente importante y si hay algo que tienen que saber toda su vida, o por lo menos hasta que terminen hasta que hagan el examen de subespecialidad, o sea, de aquí a 14 años, es que el tercio proximal de la vagina, los 2 tercios distales, tienen orígenes embrionarios diferentes. ¿Listo? Si están aprendiendo hoy día, ya tenemos una pregunta para toda la eternidad, porque siempre tiene alguna forma. Y los genitales externos en el embrión son idénticos. Todos, es mucho más neutro en cuanto a género llamar al falo tubérculo genital. ¿Listo? Pero lo hemos visto en el dibujito de los embriones, ¿no es cierto? Todos los embrioncitos van a tener falo, lo que pasa es que crece de forma distinta. Y generalmente a estas le decimos pliegues uretrales, ¿no es cierto? Y los otros son las tumefacciones genitales, pero también se les puede llamar pliegues. Entonces, tienen como 5 nombres. Ahí está el detalle. Por eso tratamos de trabajar solamente con uno. Entonces hemos dicho, el mesodermo intermedio se independiza, se viene hacia la parte de la cavidad y vamos a tener 2 zonas bien diferenciadas. La cresta renal y la cresta gonadal. Juntas se llaman cresta urogenital. Y esto es del cordoncito que habíamos visto en la clase anterior. Entonces habíamos visto que la parte proximal desaparece. No queda nada, ni un recuerdo. En cambio, en la parte del medio, que vendría a ser la tórax abdominal, se va a desarrollar el mesonefros, pero conforme el bebé crece, rápidamente todo va a quedar abdominal. El mesonefros es abdominal y en la parte pélvica, la parte más distal, vamos a desarrollar el placema metanefrogénico que proviene del mesodermo, pero no desarrolla si es que no se encuentra con la yema uretera. Para poder ubicar estas estructuras van a estar pegadas con sus ligamentos. El mesonefros no está nadando, ¿listo? Tiene un ligamento que lo fija al diafragma, pero el que es más importante es el que se continúa y que va a tener parte del mesonefros y parte de la gónada indiferenciada y se va a fijar al pliegue genital, ¿listo? Este pliegue genital es el que va a hacer los labios mayores en la mujer y la bolsa escrotal en el varón. Este ligamento es bien importante para poder ubicar a la gónada en su sitio, porque jóvenes comprenderán que ahorita la gónada está en la pancita o no. Si todo el mundo está consciente, encima del riñón verdadero, ¿sí? Ese es el lugar de las gónadas. Necesitamos una estructura con que acomodarla en su sitio, porque si es bien cierto que la gónada femenina, es decir, el ovario, camina poquito, igual tiene que ubicarse, o sea, quedar aquí arriba. ¿Entendido? Muy bien. La primera, en el momento de la concepción, ¿sí? En el momento de la concepción es cuando se determina el sexo cromosómico. Lo que tienen que entender en su cabecita, ¿quién determina el sexo? El cromosoma Y. ¿Por qué?
Todos los seres humanos están diseñados para tener fenotipo femenino. Solo si y solo si aparece el cromosoma Y, va a existir el fenotipo masculino. ¿Entendido? Entonces, ¿cuándo se decide cuál es el sexo cromosómico de este bebé? En la fecundación. Pero igual que las fiestas de baby shower, no le avisaron a nadie. ¿Entienden? ¿Sí? Es una venganza por las células que no avisan. Por lo tanto, la primera etapa, es decir, toda la etapa embrionaria, los dos embrioncitos tienen que formar los dos aparatos reproductores juntitos. ¿Sí? Nadie les contó, nadie les avisó. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos doble. Eso es lo mejor que hemos logrado. Si alguien tiene una mejor idea, por favor, avísele a la célula, pero por favorcito. A las 8 semanas, ¿sí? Ahora sí, todos conmigo. Si un bebé tiene falo, ¿podemos saber qué sexo tiene? Gracias. Acuérdense de eso, por favor, hasta el examen, ¿sí? Gracias. Muy bien. Entonces, hemos dicho que quien determina el sexo es el cromosoma Y. Bueno, específicamente vamos a aprender actualmente que el factor de determinación testicular se va a desarrollar en el brazo corto, o sea, imagínense, el Y es así chiquitito, ¿cierto? Tiene un brazo corto pequeñito y en la mitad de ese brazo corto está el factor de determinación testicular. A veces se daña y todo esto, como van a ver en su caso clínico, sale mal, ¿listo? Pero si no se daña, está todo bien. Entonces se van a formar las células germinales primordiales en el saco vitelino y desde ahí van a migrar las células germinales primordiales, porque mientras estén solitas y sean primordiales no van a hacer ningún cambio externo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí es donde debo confesar que he mentido. ¿Qué he dicho toda la fase? ¿De dónde vienen las células primordiales? Pero no es verdad. ¿Se acuerdan cómo se llama la línea azul de nuestro embrión de 3 capas? Desde el ectodermo, pasando por la línea primitiva, se mete en el saco. ¿Para qué? Para que su vida sea más... Mentira, no sabemos por qué. De verdad, o sea, sí es correcto decir que las células germinales van a migrar desde el saco vitelino hacia la gónada. ¿De dónde es su origen real? Pues tengan cuidado, porque depende de qué estamos hablando, ¿sí? Pero no me van a olvidar, ¿verdad? Pero, es que, bueno, así que... Entonces, la parte de la diferenciación va a pasar muchas etapas. ¿Cuándo va a terminar esto? Aproximadamente cuando cumplan el quinto estadio de Tanner, que es más o menos como a los 17, 19 o 21 a quien se demore. O sea, esto va a durar la vida. ¿Por qué decimos esto? De que ya habíamos dicho que el sexo cromosómico es desde la fecundación, o sea, ya ahí sabíamos si era un XX o un XY. Y entonces, ¿dónde está el factor de determinación de sexo? En el cromosoma Y. Este factor de determinación testicular corresponde al gen SRY que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Esto ha sido motivo de mucha investigación, porque como ven en su caso clínico, hay personas que tienen cromosoma Y, pero tienen fenotipo femenino. Entonces esto ha sido un montón de investigación hasta que hemos dado con que en fin es esta cosita pequeñita y que es el encargado de hacer toda la diferenciación. Si es que no se encuentra este gen y sus productos, el fenotipo va a ser femenino. Muy bien. Entonces, ahora sí tenemos que diferenciar las gónadas. Jóvenes, las gónadas son iguales e idénticas hasta el último día de la 6ª semana. A partir de la 7ª semana ya podemos hacer unas pruebas especiales para determinar si es que esta es una u otra, porque ya van a desarrollar las crestas, las que van a formar los conductos. Ya habíamos, ahorita vamos a ver que del epitelio celómico crecen los cordones gonadales que todavía están esperando a conocer a la célula germinal. Recién el día que llega a la célula germinal, el cordón dice, ya sé qué voy a hacer en la vida. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, jóvenes, les he dicho que la gónada comienza a cambiar en la 7ª semana.
a partir de la octava o novena semana comienza la producción de testosterona. La testosterona es indispensable para modificar, hacer crecer y mantener los genitales externos, masculinos, obviamente, porque ya hemos dicho que todo el fenotipo es feme, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que primero tiene que aparecer la testosterona y decir, estos van a ser genitales externos masculinos. Y recién como en la semana, terminando la 8, comenzando la 9, el ovario dice, a ver, ¿qué había que hacer en esta vida? Había que hacer diferenciación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque los genitales externos en los fetos masculinos van a crecer más, para que sean más evidentes, para que tomen su forma. En cambio, en el feto femenino crecen muy poquitito, ya casi parece que no crecen, y lo único que hacen en la semana 9 es cambiar a su forma definitiva. Para la semana 12, jóvenes, si tú ves un fetito delante tuya, si quieres con lupa, tienes que ser capaz de decir si este es un feto femenino o masculino. Les aviso eso porque nuestros pacientes no siempre están donde deberían. ¿Dónde debería estar un bebé en la semana 12? Bien protegido en el útero materno o no. La única forma en que podrían verlo sería con una ecografía y el bebé no les va a dejar ver nada. Así que ni sueñen, a las 12 semanas los bebitos doblan sus piernitas y con sus piecitos se quedan tapando. ¿Y qué le vas a decir? No, pues nada, pues no se puede. Aparte que como los genitales son pequeños, fácilmente se confunden, pero si los ves a simple vista sí tienes que poder. Ojalá no les toque, pero sí, a veces llegan para nosotros los bebitos ya fuera de la mamá. Entonces hay que saber si es un bebito femenino o un bebito. Eso tenganlo en cuenta. ¿Cuándo van a hacer el baby shower? Después de la semana 16. En la semana 16 recién es posible observar los genitales externos por ecografía y decir por qué no van a hacer baby showers si nuestro pacientito no está, ¿no es cierto?, dentro de la mamá. Y aún así hay bebés que, como les digo, cruzan sus piecitos y ponen sus piecitos hacia abajo y miren, nunca se enterarán qué baby shower van a hacer porque a veces no se puede. ¿Listo? Muy bien. Y luego está, los caracteres secundarios ya comienzan con la pubertad, o sea, de 13 años para adelante, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí están las gónadas. Jóvenes, la cresta renal es idéntica en los dos lados. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque en la cresta renal voy a tener mi conducto de Wolff y mi conducto de Miller. Lo mismo en el varón, el conducto de Wolff y el conducto de Miller. O sea, ¿voy a saber qué es? No, no puedo. Entonces, vamos a trabajar primero con el testículo. ¿Quién es quien le da la orden? Las espermatogonias. ¿Por dónde vinieron las espermatogonias? Se arrastraron por el saco vitelino y pasaron por el meso dorsal. Por eso el meso dorsal también es muy importante. Si no tuviéramos eso, no teníamos. Entonces avanzan y llegan. Y entonces, ¿qué pasa con los cordones? Al recibir a la espermatogonia, el cordón crece y se vuelve más ancho y va a formar todo lo que corresponde a túbulos seminíferos y red de testis hasta los eferentes. Por favor, los eferentes con E de enano provienen de los túbulos mesonéfricos y el deferente con D de delito procede del huevo. ¿Listo? Esto es bien importante porque si estos se dañan, no se comunican y estaremos arruinados o no. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos falta? El mesénquima. ¿Sí se acuerdan que les dije? Porque los cordones se han originado del epitelio. El mesénquima va a dar origen a las células de Leydig. Entonces, cuando yo pregunte la producción de testosterona, ¿de cuál de las capas depende? Todos van a responder ectodermo, ¿verdad? Mesodermo, interdermo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han entendido el testículo? Muy bien. Hasta aquí es igualito con el ovario, sino que en el momento que llega una ovogonia, los cordones primarios no dejan de desarrollar y se forman los cordones secundarios. ¿Y los cordones secundarios qué cosa van a hacer? Envolver a las ovogonias. Es decir, los cordones van a dar lugar a las células de la granulosa. Entonces, cordón más ovogonia
folículos y desde ahí comienzan a estar juntitos. Pero el mesénquima también está ahí, ¿o no? Sí, el mesénquima va a ser responsable de formar las tecas. Por eso tienes tu ovocito, el cordón del epitelio celómico que lo envuelve como células de la granulosa que luego van a crecer en todo lo que ustedes quieran, y luego las células que están alrededor son mesodermo intermedio o mesénquimo, que van a generar las dos tecas. ¿Entendido? Y entonces luego, ¿dónde van a estar todo esto guardadito? En el borde del ovario. La parte central más que todo es nutricia, más que todo hay vasos. ¿Entendido? Ya sabemos por qué necesitas 3 partes para las gónadas. Perfecto. Vamos. Ahora, habíamos quedado ¿qué? El fenotipo masculino es el que necesita trabajo. Si no hay fenotipo masculino, todos los bebés que serían femeninos. Entonces, el WT1 más el SF1 van a ser parte de los genes que ayudan al gen SRY para volver a la gónada en testículo. Entonces ya hemos establecido que hay 3 orígenes diferentes para la gónada, ¿verdad? Las espermatogonias, ¿de dónde vendrían generalmente? Del saco vitelicia, ¿verdad? Muy bien. Las células de Sertoli. Las de Sertoli son los tubos del epitelio celómico. De hecho, el epitelio celómico forma los túbulos seminíferos. ¿Quiénes eran la de los 3 apuntes? Las células de Sertoli vienen de el epitelio celómico. Muy bien. Las células de Leydig. Ahora sí, mesodermo intermedio. Entonces, ¿cuándo comenzaba la producción de testosterona? Entre la 8ª y 9ª. Se necesita, sí, es indispensable. ¿Por qué? Porque necesitamos reproducir a las espermatogonias, ¿no es cierto? Si no, no van a, ¿se acuerdan? Sin testosterona no se reproduce. La célula de Sertoli va a comenzar a producir la proteína fijadora de andrógenos para guardarse la mayor parte de testosterona producida ahí, alimentar a las espermatogonias. Y al mismo tiempo va a generar la sustancia anti-mülleriana. ¿Qué creen que hace? Destruye al conducto de Müller. ¿Sí? ¿Cuándo iba a despertar el conducto de Müller a decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? En la semana 9. Entonces, todos estos cambios comienzan en la semana 7, se van desarrollando en la 8. Entonces, para la 9, cuando la parte femenina comenzaba o intentaba y decía, a ver, vamos a ver qué hacemos, ya se encargan de entendido, y eso es lo normal, ¿verdad? Porque no queremos que le sobren pedazos a nadie, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, todo el aparato reproductor depende de testosterona. Si tú no tienes testosterona, el Wolf no desarrolla los componentes del aparato reproductor masculino. ¿Entendido? Muy bien. Todo el Wolf. Y las células de Leydig son las estrellas. ¿De dónde venían? Del mesodermo intermedio. Entonces, estas células de Leydig también tienen la capacidad de cambiar la testosterona en dihidrotestosterona. ¿Por qué hacemos? Normalmente a la dihidrotestosterona le decimos DHT, de cariño, ¿sí? La DHT, porque no queremos morder la letra. La DHT tiene 20 veces más potencia que la testosterona. Entonces, ¿cuál creen que necesita el bebé? ¿Testosterona o DHT? Testosterona para las espermatogonias, porque esas no aguantan nada más. Y DHT para los genitales externos. Los pocos andrógenos que salen son DHT. Y por eso les he dicho que los genitales externos masculinos crecen mucho más en el caso del feto femenino. Bien. Jóvenes, ojalá aprendan esto, porque la DHT hace crecer a la próstata. Si yo tengo un pacientito con cáncer de próstata, ¿puedo dejar que su testosterona viva libre y feliz? No, jóvenes, no les dé el chiste. Este es el motivo por el cual muchos de los pacientes no aceptan el tratamiento. Consideran que van a perder parte de su masculinidad y es mentira. ¿Por qué? Porque la testosterona ayuda en muchas cosas. La dihidrotestosterona es la que hace crecer demasiado
el aparato reproductor. Entonces, ¿a cuál hay que controlar? ¿A la testosterona, a la DHT? ¿Ustedes creen, a quién creen que ataque el medicamento? ¿A la testosterona, a la DHT? Entonces, ¿ustedes creen que existe algún sustento para que los señores mayores no tomen el medicamento? No solamente la gente mal informada que cree que ustedes no saben lo suficiente para dar consejos a las personas, y las personas que no se informan bien y que no tienen una opinión firme y que, por favor, cuando les pidan consejos médicos, lean bien, y si no saben, digan no sé, y por favor, yo soy un especialista. Eso es bien delicado, jóvenes. Cuando los pacientes se enteran de que se está afectando sus hormonas masculinas, lo cual es cierto, pero no son todas las hormonas masculinas. A veces alejan el tratamiento, la próstata crece y disminuye las probabilidades de sobrevivir. ¿Listo? Entonces, hemos dicho, esta gónada tiene 6 semanas. En la semana 7 llega el gen SRY con todos sus amigos genes y todas las sustancias que producen y cambian a esta celulita en testículo, a la gónada del testículo, y el testículo rapidito comienza a producir sustancia antimülleriana y testosterona. La antimülleriana, ¿para qué? Encargarse del conducto de Müller, y la testosterona para mantener vivas a las células germinales masculinas, y la testosterona se cambia en DHT para desarrollar toda la parte del aparato reproductor masculino. ¿Qué pasa en el caso? La gónada, cuando es una gónada femenina, duerme tranquila. Niños, he tomado examen. Si quieren, regresen 5 minutos antes de las 10. ¿De las 10? Sí, por favor. Ya, doctora, gracias. Sí, terminamos. La gónada está dormidita. A las 9, a la semana 9 dice, ¿qué hacemos por la vida? Ah, sí, formamos el aparato reproductor femenino, haciendo que desarrollen los conductos de Müller y haga desaparecer al conducto de Wolf. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que forma el conducto de Wolf. ¿Qué estamos estableciendo? El conducto de Wolf y el conducto de Müller existen en el varón. El conducto de Wolf y el conducto de Müller existen en la mujer. Pero después es que se va a producir la diferenciación. Ahora, vamos a ver en el caso del varón. Habíamos dicho que los cordones tienen primero solo una filita de células. Cuando llegan las espermatogonias se van a volver estos tubitos y van a formar estas estructuras en herradura que luego van a formar la red de testis, y siempre estaban comunicados con los conductos mesonéfricos. No todos los conductos mesonéfricos van a participar. Estos de aquí abajo ya no alcanzaron conductos, túbulos seminíferos para unirse, y lo que hacen es hacerse pequeñitos y se llama paradídimo. ¿Por qué les enseñamos el nombre, todas estas cosas? Porque el paradídimo, aparte de todas las cositas pequeñas que quedan por ahí, se puede infectar, se puede inflamar y puede generar dolor, hay que operar al paciente y sacarlo. ¿Listo? Entonces, aquí está el paradídimo. Estos dos apéndices, que son como dos orejitas que tiene el testículo, vienen del conducto de Müller. Y aquí abajito, ¿dónde estás? Perdón. No lo vamos a encontrar. Hay otro más aquí, ¿sí? Que puede también inflamarse, hincharse, es decir, al paciente le aparecen bolitas en el aparato reproductor masculino que se pueden retirar sin problema porque son estos restos que se han infectado y se han hinchado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que se ha comunicado, una vez que ya se han comunicado bien los que corresponden, vamos a tener los conductos eferentes, todo el deferente. Jóvenes, recién cuando el deferente o cuando el conducto de Wolf llega a tomar contacto con la uretra, recién aparece el divertículo de la vesícula seminal. ¿Listo? Entonces ahí es que el Wolf, jóvenes, el conducto de Wolf tienen todos los seres humanos. ¿Por qué forma el trígono vesical? ¿Cierto? Después de que deje el tejido en el trígono vesical, en el caso de los varones es que avanza hacia la uretra prostática, pero en el caso de las mujeres forma el trígono vesical y de ahí fue, porque ya lo eliminaron. Muy bien. Y entonces, en este caso que estamos viendo, el para
mesonéfrico. El paramesonéfrico se va a desarrollar justo al costado y en la parte más proximal es mucho más grande y va a comenzar a tener deditos que van a ser las suturas fímbrias. Esta parte que es recta va a acompañar al mesonefros. Esta parte de aquí va a ser, hasta aquí, todo esto va a ser la trompa uterina. Esto es importante ¿para qué? Para que cuando la trompa descienda, tenga espacio a donde ir. Esta parte chiquitita es el útero, ¿sí? Al comienzo es bien pequeñita. Primero, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que fusionar con su otro conducto paramesonéfrico. Y de ahí recién crece. ¿Listo? Entonces el útero comienza mucho más pequeñito que las trompas. Eso ya les conté. ¿Sí? Ahora, tenemos varias glándulas que son indispensables para que los espermatozoides sobrevivan en el aparato reproductor masculino. Tenemos que saber que la vesícula seminal viene del Wolf directamente. Todo lo que corresponde a la próstata viene del endodermo que tapiza, parte del seno urogenital y parte de la uretra prostática. ¿Listo? Porque acuérdense que eso es todo lo que va a atravesar la próstata. ¿Qué más? Las glándulas bulbouretrales son muy importantes para cambiar el pH de la uretra peniana, porque este es completamente ácido y los espermatozoides se morirían. Y las glándulas uretrales contienen sustancias lubricantes para que los espermatozoides puedan salir rápidamente, porque acuérdense que no pueden moverse por sí solos. ¿Listo? A ver, vamos a formar el conducto de Müller. Hemos regresado a cuando la gónada recién estaba comenzando y hemos dicho que la parte renal es donde va a aparecer el conducto de Müller. Entonces, el conducto de Müller no va a estar cerrado desde el principio, sino al comienzo está estiradito, luego aparece una muesca y luego recién se cierra. ¿Listo? Cuando se cierra, todos los bebés, sean femeninos o masculinos, van a tener su conducto de Wolf y su conducto de Müller. Por eso se llama mesonéfrico y paramesonéfrico como su acompañante. Entonces, la diferenciación se produce por el conducto de Wolf. Por eso es que andamos en el examen persiguiéndolos para que en objetivo de 40 identifiquen al conducto de Wolf. El conducto de Wolf es el que induce al epitelio celómico. Le dice, por favor, forme el otro conducto. Entonces, esta zona de aquí se hace más gordita, cambia el mesénquima que está ahí dentro y se invagina para luego formar un conducto independiente. ¿Listo? Esto que queda aquí que se vuelve a cerrar es importante porque son conductos bien finitos que no pueden estar flotando por ahí. Por eso les digo, va al costado del mesonefros para que todo esté en orden, ¿no? Y no sea ningún nudo por ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? De que el ovario se va a independizar. ¿Qué es lo que va a ubicarnos al ovario? El ligamento. ¿Se acuerdan que les dije? El ligamento va hacia el tubérculo genital. Porque el mesonefros desapareció, no queda nada. Entonces, en el caso de la mujer, el Wolf también desaparece, lo único que queda es la parte que ya se ha quedado insertada dentro de la vejiga. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta zona de aquí tiene que desarrollar y está enfrente del ovario, no se tocan, hay un espacio entre ellos. Entonces, la trompa no va a crecer tanto después como la parte del útero. Paso 1, fusionarse. Paso 2, recién crece. ¿Listo? Y entonces crece hasta el cuello uterino y la parte proximal de la vagina. Y eso es exactamente lo que les he contado, ¿no? Sí, les conté cómo los cordones van a formar los folículos y mientras todo lo que es masculino va a desaparecer, ¿no es cierto? El epóforo y el paraóforo son pequeños vestigios que están cerca del ovario. Eso sí, a veces se inflaman, se infectan, se llenan de líquidos, o líquidos si los sacamos, cuando están fastidiados. Si no fastidian mucho, no. Entonces hay mucha parte del Wolf sí queda en la vejiga. Muy bien, esto sí es bien importante. ¿Listo? Primero, en un feto femenino se va a producir la independización del recto, se va a producir la apoptosis de la membrana cloacal y se va a aparecer el conducto. Cuando tenemos aquí la porción unificada de los dos conductos de Müller, estos van a entrar en contacto con el seno urogenital, ¿sí? En la parte pélvica, y van a estimular a su desarrollo.
pero el desarrollo es como una columna llena de células. ¿Listo? Entonces, esta columna llena de células se va a fusionar con la parte distal de lo que va a ser el futuro cuello uterino. Si ustedes se dan cuenta, no hay comunicación. Tanto el cuello uterino como la vagina están completamente cerrados, están llenos de células. ¿Listo? Posteriormente es que se va a producir la recanalización por apoptosis en la vagina y después de eso la recanalización del cuello uterino y recién se va a producir la comunicación. Aquí lo que se conoce como himen es parte de la membrana cloacal. ¿Qué significa la membrana cloacal? Apoptosis. Pero en el caso del himen la apoptosis es incompleta. Por eso el himen es una membrana incompleta. Si ustedes se dan cuenta, la luz aquí es mayor y aquí tiene como si tuviera dos cositas. Entonces realmente en la luz el himen es como una cortinita. ¿Por qué? La niña va a comenzar a menstruar a los 13 años o antes. ¿Por dónde va a salir la sangre? Por la abertura parcial del himen. ¿Listo? Entonces, en este caso, tienen que acordarse esto para medicina legal. El himen va a tener el tamaño total de la luz, es decir, se va a romper recién cuando se inician relaciones sexuales. ¿Listo? Pero eso en medicina legal es complejo. Ahora, esto es lo que tienen que saber. Lo que está morado pertenece a los conductos de Müller. ¿Listo? Y son un territorio circulatorio y linfático independiente de la parte de los 2 tercios distales que provienen del seno urogenital. Jóvenes, el cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente, es el cáncer más mortal para las mujeres en este país. Es un problema a nivel mundial, pero en nuestro país es particularmente importante. ¿Por qué? Cuando el cáncer del cuello uterino avanza, primero va a avanzar hacia el tercio proximal de la vagina y el útero, pero si supera el tercio proximal de la vagina, es decir, si ataca la parte azul, tienes 2 territorios circulatorios y 2 territorios linfáticos. Eso lo explico bien fácil. Normalmente va a crecer hacia lo morado, ¿cierto? Y cuando alcanza lo azul, ahora también crece para lo azul. ¿Dónde operas a esta paciente? Si se ponen a revisar qué origen embrionario compró, ¿qué le van a sacar? Por eso es muy importante ubicar a estos pacientes en donde está localizado en el cuello uterino. Allí sí se pueden saber. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que muchas de las pacientes se diagnostican mientras están embarazadas. Y tienes 2 opciones excluyentes: o mantienes el embarazo o recibes tratamiento. Todas las mujeres que yo he visto que han sido diagnosticadas con cáncer escogen el embarazo. Durante el embarazo, el cáncer avanza mucho más rápido. Y por lo tanto, generalmente en estos casos llega a la parte azul y la probabilidad de que la madre sobreviva es 2 años. Es lo mejor que puede suceder. ¿Listo? ¿Comprenderán que es un problema? Sí, ¿no es cierto? Muy bien, pues ya aprendieron. Sí, el tercio proximal de la vagina es diferente circulatoria y linfáticamente de los 2 tercios simples. Si yo encuentro el cáncer aquí y me llevo todo esto, la paciente se cura. ¿Listo? Pero si ya comenzó a avanzar el daño, pues como les había dicho, la parte distal es la más pequeña al inicio y lo primero que tiene que hacer es fusionarse y de ahí recién crecer para estimular al seno urogenital y formarse la comunicación. ¿Ha quedado claro?